¿Cómo están? Esto es País de Boludos, un programa grabado con público real y una invitada. Llevamos como mínimo 5 años de una crisis económica severa que atraviesa gobiernos de los dos frentes políticos mayoritarios, con una pérdida del 25% del poder adquisitivo del salario, un 40% de la población bajo la línea de pobreza, números que sube al 60% en el caso de los chicos, con una inflación anual de 3 cifras, todo gestionado por un gobierno que comunica peor que Chewbacca con laringitis, que declaró una cuarentena lleno de responsabilidad moral y filminas y en el medio se le filtró que vacunaron a los amigos por izquierda y una foto celebrando un cumpleaños en Olivos que encima tiene una pinta de embole bárbaro. Todo bien lleno de internas externas con la telenovela del Beto y la Cris, y mientras tanto por la oposición en el Congreso no se reúnen hace meses porque no se ponen de acuerdo ni para sesionar, y encima tenés un poder judicial desquiciado que se mete en política y ya resolvió que sus cargos son vitalicios y que no van a pagar impuestos de pedo, no se declararon reyes. ¿Me pueden decir quién esperaba que ganara con semejante caos? Mempo Giardinelli. Un 30% votó al menos parecido a toda esa clase de dirigente. ¿Se zarparon? Puede ser. Pero agradezcamos que todavía la gran mayoría de la gente va a votar y deposita sus esperanzas en las urnas y no anda directo en situación de turba con rastrillos y antorchas quemando herejes. Por eso yo realmente estoy sorprendido con la sorpresa. Hace 6 meses que se habla de una elección de 3 tercios. Acá mismo se habló en más de una oportunidad. Y las cosas fueron exactamente así. Sacaron casi lo mismo. Es casi un milagro que todavía Unión por la Patria sea un frente competitivo para las elecciones. Todo gracias a la pésima elección de Juntos por el Cambio, que hace un año tenía la victoria regalada, pero se vino a pique uno de sus candidatos. El humanoide piantavotos. El Roboracio. ¿Por dónde andará? Te recordaremos, Roboracio, ¿eh? Y del que nos acordamos todos este lunes fue del gemelo malvado de Sergio Massa, el ministro Sergio Massa. Amanecimos con una devalueta del 20%, que al parecer el Sergio de la gerente había pactado con el FMI para después de las PASO como parte de un acuerdo para que le adelanten desembolsos por 7.500 millones de dólares, que obviamente son para pagarle al fondo, como que nos la dan para que la mantengamos calentita nomás. Pero ya que estamos, la podemos usar para que baje un cachito el dólar blue, que esta semana saltó de 600 a 720, pero llegó a tocar 800. Ella se estaba apunando, pobrecito, Se vienen 2 meses muy malos que el gobierno intentará mejorar con la entrega de sumas fijas y descuentos en impuestos. El tema es que ahora, por la devaluación, los precios se desarticularon totalmente y la inflación de los próximos meses va a ser picante. Amagan con cerrar las exportaciones de carne para evitar que siga aumentando el tema de las carnes, subieron las naftas, las telecomunicaciones, el transporte, así que apenas una vaca se toma un bondi o haga una llamada, vuelve a subir el bife. Para quienes no entiendan muy bien si el FMI se mete o no en la política argentina y dicen que siempre pide las mismas cosas, solo alcanza con ver esto. Cuando Mauricio estuvo en problemas, le tiraron 57.000 millones de dólares por la cabeza. Cuando este gobierno estuvo en problemas, le mandaron un meme de Julio Iglesias con la banda presidencial que decía: Julio llegó con ajuste y devaluación. Lo que pasa es que es muy difícil ordenar la economía porque ya todos, incluido el gobierno e incluidos los empresarios, incluidos todos, estamos pensando en lo que va a pasar en octubre. Hay descalabro económico porque hay incertidumbre. Y si hay incertidumbre es porque la elección está abierta y no cerrada. Aclaro esto para quienes ya sienten que están viviendo en un drama distópico de HBO. Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Uf, ¿por qué pegan tan bien esas dos cosas? Si bien Javier Gerardo ganó en la gran mayoría de las provincias, 16 de 24, el triunfo nacional fue por un margen bastante escueto. Entre el libertario, la patota y el Sergio de la gerente hubo solo una diferencia de 2,77% de los votos. Ganó por un pelito de ventaja, Y esa es la ventaja de tener un tremendo pelucón. Y sin embargo, la foto que le arrojan a la sociedad el lunes es la de un Milei arrasador, como si hubiera sacado el 45% de los votos y las generales de octubre fueran un simple trámite, cuando en realidad los números muestran un triple empate. Pero Javier Gerardo casi cae a lo de Fantino con el sillón de Rivadavia, la banda presidencial y 2 leones de yeso, de esos que tan lindo quedan en la puerta de las casas de la costa.
Es que lo de Milei también fue una gran sorpresa, porque muchos ya venían mareados de tantas operaciones. Primero para subirlo, después para bajarlo. Al fin el discurso de los medios y las encuestadoras se unificó semanas antes del comicio, que no había de qué preocuparse, que el libertario corría un poco por detrás en la tradicional carrera entre el peronismo y Juntos por el Cambio. Todos se relajaron y ahí explotó el globo. La gran perjudicada en esta movida fue, sin dudas, la patota Bullrich, que ya no se instala en el imaginario popular como la gran antagonista del peronismo, sino más bien como la versión edulcorada de una derecha con esteroides. Y si Bullrich se quiere radicalizar, teniendo para elegir al mismo precio la marca de primera y la marca falsa 5 veces inferior en calidad, digamos, comprar la primera marca, ¿no? Perdóname, Javi, o sea, ¿Bullrich es tu segunda marca? No, menos que segunda marca es. Si lo único que hacen es copiar lo que decimos nosotros mal. Podemos decir cualquier cosa de Javier Gerardo, menos que comunica mal. Y aunque muchas veces se le salga la cadena y le patine el embrague, la honestidad que transmite termina siendo un gran valor. Él dice lo que piensa, tanto que a veces se le escapa que está a favor de la venta de órganos, de la libre portación de armas y de armar un flor de mercado de inmigrantes en la salada. Esa no la dijo, pero se la tiro porque le va a encantar. Pero cabe destacar que hay un equipo detrás del hombre que sale en cámara. Por ejemplo, en la comunicación de Milei colabora una persona llamada Fernando Cerimedo, que es titular de algo llamado La Derecha Diario, que no solo maneja las redes y tiene granjas de troll, buen manejo de todo lo que es la falacia y la fake news, sino que también ejerce una especie de vocería y está en los pequeños detalles de ingeniería electoral que verdaderamente han hecho que la campaña de Milei llegue muy lejos con muy poco. Un ejemplo de esto se vio en la diferencia de los discursos que dieron los candidatos en los búnkers, después de que anunciaron los resultados de las PASO. El que sabe reconoce que ese ya es el primer acto de campaña para las generales de octubre, también conocidas como las Oktoberfest, por la mamúa con la que vamos a terminar. Veamos cómo lo hizo Juntos por el Cambio. Primero salió Patricia. Si estuviéramos en un país normal, estaríamos festejando una elección. Repitió un poco el discurso de campaña, agradeció, felicitó a Milei y dijo que vamos en octubre, contenta pero atontada, como es ella. Después presentó a Larreta, que salió completamente en shock. Dijo que el cambio, que gracias, que el cambio, que orgullo. No sabía qué hacer con Pato, si darle un fuerte abrazo o una fuerte palmada que la saque del escenario. Y después salió el dueño de la franquicia. Primero por arte de magia hizo desaparecer a Horacio. Lo opacó por completo a fuerza de carisma. Y luego dijo lo que había que decir, que la diferencia fue pequeña, que la sociedad ya eligió y no llegó a terminar porque Milei salió en ese preciso momento y le robó muy astutamente la cadena nacional. Abro un paréntesis en el análisis de los resultados. Hay que repensar el efecto condicionante que tienen las PASO respecto de las elecciones generales de octubre. Y también respecto de la economía. Sobre todo si cada vez que hay una primaria en agosto nos comemos una flor de corrida cambiaria con devaluación, como ya pasó con Macri en 2019, o ahora con Massa, Sí, echarle la culpa de la crisis económica al sistema electoral, Anotala esa, Sergio, que es buenísima, Veníamos bien, pero pasaron paso. Y ni hablar de lo que sale armar una elección así. Cuesta cerca de 100.000 millones de pesos. Que la verdad, llámeme liberal, pero si volcás eso a gasto social y votamos solo en octubre, yo compro, Y más allá del costo material, toda la logística que implica imprimir boletas, en este caso de 15 agrupaciones, que lleguen a todo el país, movilizar toda una estructura de fuerza de seguridad, comprar cajas, urnas, pebetes para que almuercen los fiscales, las veces que hay que oír la palabra troquel, eso cuando no contratan directamente esas máquinas más caprichosas que Skynet. El señor que tiene la gorrita, el señor que hace justamente de asistente en función del personal que ha sido previsto aquí en la ciudad de Buenos Aires, como para acompañar a aquellas personas que manifiesten algún tipo de dificultad a la hora de ejercer este derecho de voto electrónico con la boleta única electrónica. Las PASO fueron armadas en su momento con la excusa de democratizar las viejas estructuras partidarias. Es decir, que si realmente movías voluntades, no terminaras perdiendo con el clientelismo de los que ya manejaban las palancas. Aunque al final no se logró mucho eso, y si no, preguntale a Scioli.
Cuestiones que incentivan a que las listas se llenen de famosos. Así es que figuras de televisión devienen en diputados porque por lo general la gente los conoce más. O sea, ponen a las personas por encima de las ideas. Y encima estimulan ese llamado voto táctico, que es lo de ir a paratearle la interna a otro partido, como el peronismo de Capital, que desde hace años está inexplicablemente enamorado de Martín Lustó. ¿Será que le susurra al oído, aguante la 125? Por otra parte, consideremos que en estas PASO pasaron a las elecciones generales de octubre solo 5 alianzas y se quedaron afuera por no alcanzar el 1,5% de los votos otras 10, que a su vez llevaban 19 candidatos distintos a presidente. Tantos spots que no veremos, tantos jingles que no sonarán. Y no es justo que los escasos votantes de otras opciones minoritarias se queden sin menú electoral en las elecciones generales y tengan que conformarse con otras opciones cual vegano en puestito de la costanera. ¿Tiene sentido movilizar a toda la población solamente para dirimir las internas del PRO o de Unión por la Patria o el trotskismo? ¿No podrían haber organizado esas coaliciones sus propias elecciones internas a la vieja usanza? ¿Lo charlan puertas adentro y evitan el desgaste de una población que vota 3 veces en un año y una clase política que dedica un año entero cada 2 años a hacer campaña electoral? La verdad me quedo con las viejas internas partidarias donde había fraudes, cuchillazos, muertos, pero todo en familia, puertas adentro. Les recordamos siempre que País de Boludos es un programa gratuito para todo el mundo, que se financia exclusivamente con el aporte de quienes nos dan una mano. Pueden hacerlo en este QR o entrando a paisdeboludos.com.ar y hacer un aporte único o mensualmente entregarnos algo antes de que se devalúe. Y desde el exterior, más importantes que nunca, pueden hacerlo a través de PayPal, entrando a la misma dirección o al mismo QR. También les rogamos a todos y a todas suscribirse al canal en el botón de abajo de este video. Vamos que estamos cerca de los 200.000 suscriptores y para nosotros es clave. Continuamos. En estas PASO votó algo más del 69% del padrón, un 7% por debajo de la de 2019, que anduvieron por el 76%. Y creo que ese número es lo máximo a lo que se puede aspirar para las generales. O sea que quienes dicen que hay que salir a buscar 11 millones de personas que no votaron, todavía no compren la servilleta que va a sobrar torta. Habría que ver cómo sigue la campaña del peronismo de cuello blanco que lleva a Juan Schiaretti y a Florencio Randazzo como presidente y vice, que obtuvieron un típico 4% de los votos y para sorpresa de nadie, el 60% de esos votos vino de Córdoba. El que bajó un poco respecto de las últimas elecciones fue el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que obtuvo un 2,65% de los votos. En las presidenciales, el PTS se impuso con su fórmula Miriam Bregman-Nico del Caño y el PO-MST, o sea, la otra alianza, se quedó con las candidaturas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires con Vanina Biasi y el Pollo Sobrero, que cambió su melena de león por el nuevo look compositor de música clásica. El desafío entonces para la izquierda será retener los votos que sacaron en las PASO y ver si con Milei y con Bullrich sigue funcionando su ya clásico son lo mismo. También a la hora de crecer, las 5 fuerzas clasificadas pueden pensar en recabar los votos de los candidatos que no pasaron las PASO, que entre todos suman un sabroso 3%. Encabeza este pelotón Principios y Valores, la agrupación de Guillermo Moreno, que obtuvo menos de 8 décimas. El Guillotina denunció que le hicieron algunas trampitas, que de ninguna manera explican su derrota, pero que los muchachos... Y suponemos que habla de los intendentes del conurbano bonaerense, que se mandaron algunas macanas para favorecer a Milei, y de acá se desprende un temazo de esta elección. ¿Cuánto del peronismo se la pasó ayudando a Milei? Parece que muchos intendentes y gobernadores del peronismo se tomaron demasiado en serio el tema de darle aire a Milei para que pierda votos junto por el cambio. Tanto que hubo todo tipo de denuncias al respecto, desde que le llenaron las listas en los distritos en los que le faltaba gente, hasta que le pusieron carteles, boletas, fiscales, y parece que de tanto que lo cuidaron se encariñaron y lo terminaron votando. ¿Cómo terminó la movida? En muchos municipios de conurbano el peronismo le ganó por muy poco a Milei y a su vez la Libertad Avanza ganó en la mayoría de las provincias, incluso en bastiones históricos del peronismo como Tucumán, donde encima Unión por la Patria ganó en el resto de las categorías, lo que indica que hubo corte de boleta a favor de Javier Gerardo.
Un estudio de la CELAC señala que de los 6,5 millones de votos que perdió Unión por la Patria entre las PASO de 2019 y las de 2023, solo el 23% se fue con Milei. El resto, o sea, 77%, sería gente que no fue a votar. Eso lo pone en una mejor situación para recuperar esos votos que la que le toca a Juntos por el Cambio. En el caso de la alianza del Mauro, el 80% de los 4 millones de votos perdidos se fueron con Milei. Y como bien sabemos, es más difícil torcer un voto que hacerlo que vaya a votar. Debo conseguir a ese niño cuchara. Cada una de las 3 coaliciones que quedan con chance de ganar tiene desafíos muy diferentes. Patricia Bullrich es quizás la más incómoda, porque se quedó sin un antagonista claro. Es la tercera en discordia, la que sobra en la cama. Ella, y por sobre todo el Mauricio, tienen que definir si van a combatir a Milei, si lo van a ignorar o, el peor de los temores, si van a aliarse. Para esto tienen plazo hasta el 2 de septiembre y para irnos del país hasta el 10 de diciembre. Por su parte, Javier Gerardo necesita ganar credibilidad, mostrar equipos, presentarse solvente y calmo, moderar su discurso, como ya lo hizo con la tenencia de armas o los planes sociales, e instalar debates correctos, como para que se discuta su plan de gobierno, lo que logra con polémicas como la del CONICET o la dolarización. Muy bien, 10 comunicados. Massa, en cambio, debe correrse del lugar que ocupó en el primer tramo de la campaña. Es imposible que gane las elecciones si no pone en valor al menos algo del gobierno, como el gasoducto, la moratoria previsional, y si no genera esperanza en algún futuro mejor. Es la campaña del optimismo triste esta, como la sonrisa de Alberto, del que intenta despegarse como la mancha venenosa. Con el acuerdo con el fondo que nos dejó Macri, con la sequía, que fue un accidente de la naturaleza, pero que nos costó 25% de nuestras exportaciones. Tenemos una tormenta que la tenemos que administrar. Okay. Y con un pésimo gobierno, ¿no? De Alberto Fernández. Sí, yo no soy hoy el presidente, yo soy candidato a presidente. Sergio, ¿cómo pudiste? Lo que sí pudo verse en el transcurso de la semana es que en las filas de Milei y de Massa evalúan que la candidata más difícil de enfrentar en el balotaje sería la Patota. Así que enfocaron sus campañas a presentar a La Libertad Avanza y a Unión por la Patria como antagonistas naturales, relegando a Bullrich al lugar de segunda marca. La lógica indicaría que al balotaje llegarían esos dos modelos teóricos opuestos. Uno de trabajo, producción, estado vigoroso y distribución del ingreso, que por ahora es solo una teoría, porque en la práctica el gobierno le echa la culpa al fondo, a la sequía, a la guerra y el COVID, pero no anduvo practicando mucho lo que promueve. Y el otro modelo propone grandes reformas liberales con pocos impuestos, reglas de juego claras y un mercado perfecto que derrama virtud por todos lados, privatizar lo público y a que no le gusta, palo de calabozo, que por ahora es solo una teoría, porque en la práctica siempre llevó a miseria y represión. Lo más importante de todo es que todavía no hay nada definido. Ahora sí, vamos con la entrevista del día de hoy. Con nosotros, Roxana Kramer. Bien, estamos con Roxana Kramer, que es filósofa, doctora en Ciencias Sociales, y es una persona que en su momento fue crítica, o sea, en su momento me refiero a años 2018, 2019, 2020, fue crítica de la izquierda progresista, digamos, de cierto, por ahí no sé cómo definirlo, ya me corregirás, el feminismo por ahí más extremo, que en algún punto, según ella, en ese momento hacía crecer a la derecha, y podríamos decir que los resultados están a la vista. A su vez, escribió un libro llamado El patriarcado no existe, que es su anteúltimo libro, el séptimo, ¿verdad? El sexto. Sexto. Y ahora el que escribió se llama El fracaso de la derecha, que ojalá sea vaticine lo que viene. Muchas gracias por venir, Roxana. Gracias por la invitación, Federico. El título, El fracaso de la derecha, no es porque no obtengan votos, sino porque su proyecto político ha fracasado en distintas partes del mundo y claro, este libro analiza por qué. Y lo venden como exitoso en general, ¿no? Como un modelo que nunca se probó y que cuando se probó es exitosísimo, como aquella Argentina de Alberdi, que, ¿no? Sí. Los filósofos nos ocupamos de las falacias, de cómo uno comete errores en los razonamientos. Y pensar que Milei es mejor que los otros dos proyectos porque los otros dos ya son conocidos y Milei no, es una falacia que se llama de apelación a la ignorancia. Como cuando no se conoce bien cuál es la razón de una enfermedad y dicen, es un milagro, queda probado que es un milagro. No, simplemente no sabemos
qué es esa enfermedad. Y en el caso de Milei yo diría que su proyecto fue probado incluso en nuestro país y en otros países con resultados no muy favorables. No muy favorables, Este claro. libro lo analiza, no es un libro de historia, es un libro que toma los grandes ejes teóricos, porque me dedico a la filosofía, del proyecto que encarna Milei y trata de ver cómo, a la luz de la evidencia científica, no son proyectos que puedan redundar en favor del bienestar de las personas. Bueno, ya entramos derecho en el tema del triunfo, digamos, de Milei, que por lo pronto fue vendido como si hubiera sido un triunfazo arrasante, y la verdad es que sacó apenas 2 puntos y pico más que Massa, 1 punto y pico más que Patricia Bullrich. Sin embargo, ellos son muy buenos comunicando. Vos, Roxana, a su vez, podríamos decir, es creadora de contenidos y trabaja en YouTube, tiene un canal muy importante, y en algún punto tiene mucho que ver con lo que es esa pelea en el fango de las redes, ¿no? Donde también estamos nosotros. ¿Cómo venís viendo que se vehiculiza toda esa lucha de Milei en las redes y cómo llega hasta esto? ¿Qué análisis haces de eso? Sí, vamos a empezar diciendo por qué Milei se volvió tan conocido. Comparto con vos esto de que el país está dividido en tercios y que tampoco fue que tienen el 50 más 1 de los votos, no. Todavía no, por lo menos. Lo que puedo decir es que la estrategia de Milei para con los medios no es algo que se le ocurrió a él, sino que está detalladamente escrito en los libros de su sombra tutelar, de su ídolo, Murray Rothbard. Murray Rothbard dice que para llamar la atención en los medios hay que buscar maneras no tradicionales, maneras que incluso apelen a cuestiones pasionales para llamar la atención de las personas. Y este aspecto, digamos, de rebeldía que uno podría decir que encarnaban en los 60 y en los 70 los proyectos de izquierda, bueno, Milei de alguna manera lo representa. Y suele decirse que Milei se volvió conocido por las redes sociales. Esto es cierto, pero se volvió muy conocido en la Argentina por los canales de televisión que lo invitaban y que no invitan tanto a representantes de la izquierda, porque Milei, si bien no encarna exactamente el proyecto de todos ellos, está mucho más cerca que los proyectos de izquierda y les daba rating que el loquito despeinado estuviera ahí, y lo invitaban y ahora son los primeros sorprendidos por los resultados de las elecciones. Yo no estoy diciendo que Milei ganó por la publicidad que tuvo. No creo que la publicidad explique por completo ninguna elección, no solo de la de Milei. Pero creo que, bueno, ese es un aspecto entre tantos a tener en cuenta. ¿Y por qué ganó? Yo diría que sería bueno tener un estudio científico que lo muestre. Como filósofa, lo que siempre traté de hacer es buscar evidencias detrás de aquello de lo que hablo. El anteúltimo libro fue sobre el tema del feminismo hegemónico y este último proyecto tiene que ver con los denominados libertarios de derecha y el liberalismo, cuestionar sus bases de acuerdo a la evidencia científica también. Sería bárbaro tener un estudio que nos diga por qué las personas votaron a Milei. No existe un estudio a gran escala de ese tipo, entonces nos quedan las intuiciones. Las mías son que en principio la enorme inflación que tiene nuestro país, más de 100%, la falta de respuesta del progresismo que ahora representa el statu quo, no solo en nuestro país, sino en otros países donde es gobierno, que no le dio respuestas a los millennials y a los centennials que tienen problemas de vivienda, problemas de trabajo, problemas de desvalorización de su dinero. Creo que el aspecto económico es importante. También me parece que el voto bronca jugó un papel, es decir, el rechazo a los otros dos partidos, especialmente al partido gobernante. Creo que el fenómeno de la novedad, bueno, por lo menos probemos esto nuevo. Yo hace poquito tiempo, hace días, estaba en el aeropuerto de Barcelona y un argentino que volvía, estaba hablando con una señora que acababa de conocer y decía, yo lo voy a votar a Milei, porque lo demás ya lo conocemos. Claro. Esto no lo conocemos, que es esta falacia de apelación a la ignorancia de la que hablaba antes. También creo que hay un elemento que en general se desestima en los sectores progresistas, que es la enorme y creciente androfobia que hay en muchos países a la luz de un feminismo radical que tiende a desmerecer todo lo que tiene que ver con los derechos de los hombres. Lo más resonante en este momento son la cantidad de falsas denuncias que lo que hacen es ocultar las auténticas denuncias y tener a muchos hombres inocentes en la cárcel, con jueces que están muy influidos por los sesgos de género. Entonces, en el sur de Corea, por ejemplo, ganó un gobernante de derecha, apoyado como acá, sobre todo por el núcleo duro de Milei. No digo que sean los únicos que lo votan, pero por el núcleo duro, que son varones menores de 30 años, que están hartos de sentir que haber nacido varón es una suerte de pecado
de cosas que si las diéramos vuelta serían claramente sexistas. Yo no creo que el sexismo en contra de las mujeres haya desaparecido. Lo que yo digo es que ha desaparecido una estructura general llamada patriarcado, en Occidente, no en Oriente, pero no vamos a hablar de este tema porque es muy contraintuitivo, me van a terminar abuchando. No, prefiero, para nada, no, prefiero Mirá, después ese tema. Acaba de ganar Milei, así que no tampoco te sientas. Por el contrario, de hecho, una de las razones por que te llamé, yo me acuerdo que en ese momento decía como más allá de que yo puntualmente en muchas cosas no coincidía o apoyaba ideas que no coincidían, decía como, qué valiente esta mujer que en el año 2018 por ahí dice estas cosas y te daban con de todo. Entonces, pero también me pienso, ¿cuánto de eso podés decir cuando pones la falsa denuncia? Y en términos de cantidad, ¿cuánta influencia tienen como para decir? Porque tampoco es que andamos todos con denuncias penales. No es solamente eso. El tema de los problemas de los varones tiene que ver con el alejamiento de sus hijos, tiene que ver con la manera en que los jueces cada vez que hay una de estas denuncias los alejan de sus hijos y alejan a toda la familia del padre. No es ese el único problema que padecen los varones. La desigualdad ante la ley. Nosotros tenemos modificaciones del Código Penal que hacen que si, por ejemplo, un hombre le pegó a una mujer y después ese hombre vuelve a atacarla de alguna manera físicamente, eso se pena más que si lo damos vuelta y una mujer le pegó a un hombre antes y después lo vuelve a pegar. Es decir, ya nuestro sistema penal, con algunas de las leyes que tiene femicidio y las leyes que existen en España, por ejemplo, donde Vox también ganó muchísimos adherentes por la androfobia que se manifiesta de muchas maneras. Es decir, no es el tema del que vamos a hablar hoy, pero sí creo que es un elemento importante, sobre todo cómo el progresismo y las izquierdas, a quienes también critico en este libro, en un último capítulo final, se han convertido en partidos que lo que hacen básicamente es centrar sus propuestas en todo lo identitario, en todos los grupos minoritarios, en la raza, en el sexo, olvidando el reclamo por la pobreza, por los que peor la están pasando. Y esta es una crítica que se les hace desde la izquierda y también desde otros grupos que creen que plantear la política meramente en términos identitarios es algo muy escueto, es algo que no apunta a muchos de los problemas centrales que vive la sociedad. Entonces, creo que es necesario que la izquierda revise muchos de sus postulados, y no me refiero solo a la progresista, que es lo que podemos englobar en el término socialdemocracia, sino también a la izquierda dura, a la izquierda estalinista. Creo que es necesario que todas las corrientes políticas sean sometidas a examen y a crítica. Entonces, te diría que en principio tiene que ver con eso, tiene que ver con una modalidad de comunicación y tiene que ver sobre todo con una voluntad de cambio que, como se ve, no está en la mayor, de cambio radical, absolutamente radical. Por esto, esta imagen de rebeldía de Milei, de antisistema, era tan propia de la juventud de otra época y no la encarnaba gente de derecha. Acá veo que son todos muy jóvenes, yo no, y recuerdo que la derecha de otras épocas, más o menos me dicen por ahí, que la derecha de otras épocas tenía una imagen más conservadora. Adelina D'Alessio de Viola, Alzogaray, eran imágenes conservadoras. Yo creo que muchas veces, y Milei sería un ejemplo, se las dan de liberales, pero son súper conservadores. O sea, alguien que está en contra de la despenalización del aborto, alguien que dice que hay un lobby LGBT, o sea, que una marcha de orgullo gay es lobby LGBT. En este punto me interesa, perdonadme, pero... Bueno, vos cortame porque... Es lógico, pero es lógico que después del diagnóstico que acabas de hacer en algún punto de por ahí el feminismo hegemónico, después alguien pueda, como contraparte, hablar de un lobby LGBT, digamos, pero no existe tampoco un lobby LGBT. Yo creo que no. Claro. Creo que hay mucha homofobia, hay mucha transfobia, porque se dicen muchos liberales, incluso Milei, su actitud para con el aborto no tiene nada de liberal, absolutamente nada. Tiene más que ver con los grupos conservadores. Lo que sí yo podría decir que es lo único que apoyo de Milei, que es que solo el partido de Milei tiene un proyecto para penar las falsas denuncias. No hay ningún otro partido que tenga un proyecto semejante. Yo creo que el Ministerio de la Mujer realmente no sirve para nada. Me encanta que lo desarticule, no todos los demás, pero ese sí. Lo sigo muy de cerca porque sigo de cerca el tema del feminismo. Se la pasan de reunión en reunión y a lo sumo
pueden haber llegado a hacer algún aporte para el cual no es necesario un ministerio a todo lo que tiene que ver con los trans y con la posibilidad de que las personas trans puedan tener trabajo. Yo tengo una perspectiva independiente, no es que compro todo la crítica al feminismo en paquete. Yo estoy a favor de los cupos, de las mujeres en política, por tanto recibo críticas de todas partes, porque me parece que eso deberíamos hacer todos, pensar por cuenta propia y no entrar en una tribu y comprar todo el paquete. Obviamente tampoco hay estudios sobre esto, pero si uno escuchara como esta primera parte de la nota, antes de hablar de por ahí de lo que significa Milei y de dónde viene, pareciera como, entonces por el feminismo ganó Milei. No es lo que está diciendo. No es claro. lo que estoy diciendo para nada. Lo que estoy diciendo es que es un elemento importante. El hartazgo con el... El hartazgo absoluto con el machaque permanente con cuestiones que tienen que ver con el quebrantamiento de garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho a un debido proceso, es decir, en cualquier ámbito como una universidad, de pronto alguien va y denuncia a otra persona y es como si no existieran leyes, porque como son organismos autónomos, lo mismo pasó en Estados Unidos, de pronto lo dejan sin trabajo a una persona o aparece mucho la restricción del discurso, o sea, va alguien para criticar el feminismo en la universidad y lo cancelan, eso pasa en Estados Unidos, pasó acá, o echan a una persona de Google como a James Damore, meramente porque da cuenta de estudios científicos que muestran diferencias entre hombres y mujeres en su amor por las matemáticas. Ni siquiera está diciendo que sean mejores los hombres en matemática. Y también lo que yo centralmente le critico al feminismo hegemónico es que parte de marcos completamente contrarios a lo que las ciencias nos muestran hoy. Ese sería un tema de largo desarrollo que tiene que ver con que somos una conjunción de biología y cultura. Ambas cosas influyen. Y en general la izquierda y el feminismo hegemónico en general niegan por completo que podamos nacer con algunas diferencias, particularmente las de género, ¿no? Entonces, la absoluta desinformación y el temor que genera todo lo biológico, con justa razón, porque muchas corrientes llevaron al nazismo, que tuvieron que ver con afirmaciones provenientes del campo de la biología, pero que no se justifican hoy porque ya hace décadas que la investigación nos dice otra cosa. Entonces, este querer que la mujer sea un varón que prefiera exactamente lo mismo, que tiene que haber exactamente la misma cantidad de ingenieras en computación, la misma cantidad de mecánicas que de mecánicos, la misma cantidad, es absurdo, porque ni siquiera en los países en los que más se respetan las diferencias de género, como Suecia, pasa esto. Al contrario, en esos países, como ganan mejor, se dedican a lo que su inclinación les propone. Mientras que en países como la India hay muchísimas mujeres haciendo computación porque eso se paga más. Y cuando pueden elegir, eligen cosas en general más vinculadas con lo social, que es lo que en promedio, nunca estamos pudiendo predecir, que resulta interesante para una mujer, es lo que en promedio suelen preferir más las mujeres. ¿Crees que si no hubiera crisis económica, podría haberse dado este fenómeno del triunfo de Milei también? Es decir, yo creo que por ahí sí es verdad lo que decís, hay una impugnación a... Para hablar mal y pronto, estoy hinchado los huevos de los progres, digamos que es un poco, decir progre no es lo que era en otra época, como progre lo sé muy bien, antes te abría puertas que hoy te las cierra, sí. pero la verdad es que, ¿crees que si no hubiera crisis económica esto estaría sucediendo, digamos, como con tanta potencia? Mi intuición a la luz de todas las elecciones que presencia la Argentina es que la economía es central. En un país tan inestable, la economía es central. Pero también creo que el hartazgo con las propuestas existentes que no han logrado que la Argentina marche hacia adelante es un elemento importante. Lo que creo es que una crisis es un buen momento para poder cambiar las cosas. El problema es que la propuesta de Milei está basada en principios que son completamente o engañosos o que no tienen que ver con el bienestar de las personas. Por ejemplo, él suele decir que los países que están mejor son los países que tienen un índice de libertad económica muy grande. Sin embargo, cuando uno estudia más de cerca esos índices, que son el del Heritage, por ejemplo, una organización que da esos índices, lo que ve es que mezclan parámetros políticos con parámetros económicos. Entonces, aparece un país que de libertad económica tiene muchísimo menos de lo que dice Milei, en un lugar que no debería aparecer. O sea, son índices truchos. Por ejemplo, muchos años apareció Singapur. Claro. Singapur tiene una política de vivienda por la cual el 90% de los ciudadanos son propietarios de su casa. ¿Cómo lo obtuvieron? Porque hay viviendas públicas construidas por el gobierno
¿Cómo se pagan? ¿Cómo es que las pueden comprar? Porque cada vez que trabajan, y los trabajos son en blanco, el empresario, el dueño de los medios de producción tiene que aportar un 25% y el empleado aporta un 15%, y después, con ese dinero, va y compra su vivienda. Construyen viviendas de distintos tipos, más baratas, más caras, y no las pueden heredar más de una generación porque son contratos por 99 años. Es decir, alguien no puede nacer rico, y eso que es una dictadura. O sea, no estoy poniendo a Singapur como ejemplo de todo. O sea, además que pone un ejemplo de una dictadura que de liberal no tiene nada, está poniendo como ejemplo, así como otros, el de un país que, como tantos, ha tenido a su sector público apostando por la posibilidad de facilitar cuestiones esenciales como la vivienda. Lo mismo con Suiza. Suiza tiene un montón de ayudas sociales. Es el país que los libertarios ponen como modelo. Y Suiza tiene ayudas, si son madres solteras. Claro, en Europa, por recomendación de la Unión Europea, casi todos los países, especialmente los de Europa del Norte, tienen una verdadera asignación universal por hijo. La cobran todos, ricos y pobres, hasta los 18 años. ¿Te acordás que en una época se daba que muy terminaban la secundaria los europeos y se iban de mochilero por el mundo? Que sí, pero no creo que sea por ese dinero, porque es poquito, no es más de 100 euros, no es que le dan... Sigamos. Puede pasar. Es poco. Ningún problema. Pero tienen una idea de la ayuda social como si fuera caridad, ¿no? Es un derecho. Claro. Esto nos permite ver que en cuestiones esenciales, por ejemplo, algo que existe en nuestro país hace no mucho y que existe en todos los países desarrollados, es una jubilación no contributiva para adultos mayores, personas de 65, 70, 75 años, que no han realizado aportes por H o por B, porque les fue mal, porque no heredaron, por lo que fuera. Pero esos países prefieren que alguien que se hizo el vivo cobre y tenga un dinero que no es mucho además, que haya viejos tirados debajo del puente. Claro. Porque no los ves en esos países. Y en nuestro país también. En nuestro país existen otras dos categorías que no tienen que ver exactamente con los aportes. Una es la que tiene que ver con la moratoria, que la tuvimos gracias a Cristina, la primera, lamentablemente la recibían solo las mujeres, y ahora la extendieron a los hombres. La cobran mujeres y hombres, la nueva. Que lo que hace tampoco es regalarte nada. Considera que somos un país que ha tenido muchos vaivenes económicos, que las personas hemos tenido trabajos en negro, trabajos en blanco, que no siempre se ha podido aportar. Entonces lo que se hace es empezar cobrando menos, un mínimo, y de eso que no se cobra, se va pagando lo que no se pagó durante esos años. Esa es la jubilación por moratoria. Los que están con Juntos por el Cambio y los mileístas se oponen completamente. Pero si miran de cerca los países que ellos ponen como modelo, lo tienen. Y tienen muchas otras ayudas. Y eso no significa que la gente es vaga, porque la gente no solo trabaja para obtener dinero. Al respecto, hay en la misma línea, viste que hay como una especie de gran englobe, digamos, de lo que sería como estas nuevas derechas, no sabría cómo llamarlo, pero hay como, cuando uno engloba todo eso, mete a Trump, a Bolsonaro, que tienen políticas económicas absolutamente disímiles, y a Giorgia Meloni, por ejemplo, de Italia, que esta semana, si mal no recuerdo, la semana pasada, sacó una ley por la cual los beneficios extras, o sea, las ganancias extras que obtienen los bancos, creo que más allá de una determinada tasa, creo que era del 4%, entra un impuesto del 40% sobre esa tasa, que sería impensado, le explota la cabeza a Milei. ¿Por qué sucede eso, que se engloban todos juntos? Yo creo que porque lo que los une es su antiprogresismo, sobre todo. Es decir, proyectos que vayan en contra del statu quo, en contra de quienes ya han mostrado... progre, ponele. En España te diría que sí, en España te diría que sí, y yo diría que hay muchos aspectos positivos del partido que estuvo gobernando, pero también que una persona como, se me fue el nombre, una persona como el de Podemos, el de Podemos, Pablo Iglesias, una persona que como Pablo Iglesias diga que vive en una determinada casa y que va a vivir siempre en esa casa y que no se va a enriquecer y de pronto se compró una casa que no se hubiera podido comprar sin los contactos que le generó el hecho de ser político. Bueno, eso generó muchísima indignación, así como también España en relación a las cuestiones de género es como Argentina, pero peor.
En España, tranquilamente, si va tu exmujer, te hace una denuncia, pasás el fin de semana en la cárcel hasta que el juez ve tu caso el lunes. O sea, no existe la menor posibilidad de que eso varíe, digamos, claro, ahora en España. Entonces, en España sí creo que la cuestión de género es importante, pero sí, hay diferencias, hay más alt-right conservadora y hay una derecha, incluso en nuestro país, que es más liberal. Iván Carrino es un economista que ahora se pasea por todos los programas de televisión, con quien debatí en mi programa de YouTube muchas veces. Pueden seguir en el canal. Él es liberal, y después está Agustín Laje, que también votó por Milei, pero es conservador, ¿no? Claro. Entonces, yo diría que siguen estando estas dos corrientes, pero se mezclan. Hay una promiscuidad. De eso te iba a hablar. Yo un poco también lo que me asombra de Milei es de golpe el contenido castrense y pro revisionismo de la dictadura. La vice, que en realidad era un componente que al principio no estaba, digamos, fue una alianza estratégica con el partido militar. Sí, sobre todo cuando apareció su vicepresidenta con todo ese tipo de temas. Yo creo que ahí también es importante que la izquierda pueda no ser tribal. Hay bastante evidencia de que las desapariciones en nuestro país no fueron 30.000, que fueron los que dice Graciela Fernández Mejide, que fueron menos. ¿Esto va a hacer que este problema sea menos grave? Que sea menos no, pero pareciera que en la cifra estuvieran poniendo la frase, si vos reconoces que fueron 30.000, entonces considerás que fue importante. No, en discutir. Si fue uno menos, entonces no. Ahí me parece que la diferencia está en discutir la cifra. O sea, es el hecho político de discutir la cifra, me parece lo que verdaderamente es. Claro, el tema es que un poco canallesco, porque la verdad es que, primero que no se sabe, ¿viste? Si vos te basás en lo que decía General Prats, tiró que había 25.000. General Prats no, perdón, el que lo mató, Arancibia Clavel, que era el agente de la DINA chileno que asesinó a General Prats, decía que bueno, que el informe del ejército decían 25, después acá sí se recibieron más denuncias, incluso en la época que era Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos, y se superó a la que decía la CONADEP y Fernández Mejide. La CONADEP decía mucho menos que 30.000. 8.900, algo claro, así. Bueno. Pero de todos modos, o sea, me parece que el hecho de traer esa discusión ahora es quiero desarmar una idea. Sí, claro, digamos, es como cuando empiezan estricta. a decir que hay un lobby LGBT. Exacto, en el fondo lo que ocurre es que te molesta. Sí, eso claramente... No es que me molesta, sino que es una decisión política, por eso. Claro, que te molesta que existan gays y te molesta que existan travestis. Claro, sí, en el caso de ese ejemplo. Sí, obviamente aparecen funcionarios que tienen que ver con Bussi, con represores directamente, y aparece la voluntad de consagrar el terrorismo de Estado como si fuera una tarea heroica. Claro. Eso está claramente en la vicepresidenta. Te pongo otro ejemplo más discutible, para mí es mucho más discutible, que es el tema de si corresponden a delito de lesa humanidad, que en un momento llegan a determinada edad, si les corresponde o no la prisión domiciliaria. Eso me parece como una discusión que en algún punto humanitariamente tiene como mucho más basamento que salir a discutir un número de desaparecidos. Sí, me parece que hay... Pero hay elementos también que hay que darse discusiones sinceras, ¿no? A eso te referís, me parece que a veces... Sí, nuestro país en ese sentido es un ejemplo. La posibilidad de haber juzgado a los militares es algo que no ocurrió en Chile, que no ocurrió en ningún otro país latinoamericano, y verdaderamente considerar que fue lo mismo una persona que fue tirada al río por parte del Estado, que es quien comete faltas a los derechos humanos en términos legales. Equipararlo me parece sumamente problemático. Y sin duda, sí, con un delito común. Sí, absolutamente. Sí, eso es la paridad entre los delitos de la guerrilla, ponerle, que además ya estaba casi acabada en el 76. Claro, pero bueno, volviendo a los grandes ejes teóricos de Milei. Y en general diría del liberalismo, porque tienen mucho en común el liberalismo y el libertarianismo, hay diferencias de grado. Un elemento común es considerar, por ejemplo, que no es problemática la desigualdad y que el único problema es la pobreza. Y en realidad, apenas uno consulta los estudios más grandes que se hicieron en más cantidad de países, lo que ve es que detrás de la desigualdad lo que hay es homicidios, cantidad de homicidios que están vinculados con atentados a la propiedad privada. Es decir, los países con mayor desigualdad tienen más homicidios. No digo que sea la única causa, pero es la que más está detrás de este fenómeno. Amén de que las personas nacen en sociedades que se dicen democráticas, en donde en teoría si uno se esfuerza y trabaja va a poder tener el lugar que su mérito le asigne en la sociedad,
pero en la práctica se ve que hay personas que nacen con más dinero que otras, hay personas que tienen más suerte que otras, hay personas que nacen en países con más posibilidades que otras. Entonces, la desigualdad cuenta y no solo la pobreza. Amén de que suelen decir que la pobreza se disminuyó gracias al capitalismo, y yo creo que la pobreza disminuyó a pesar del capitalismo y no disminuyó tanto como algunos de sus publicistas, como Steven Pinker, por ejemplo, quieren hacer parecer. Donde más disminuyó la pobreza en las últimas décadas es en China, que es un país de economía mixta. Claro. Y en general en toda esa zona del mundo. Y el Estado además monopolizando todas las decisiones económicas, además, ¿no? Es que... Claro, y esa medición toma como pobre a alguien que vive con menos de $1.90 por día. Claro. Es decir, que realmente no salí de la pobreza si cobras $2, 3, es decir, hay una compartimentación que es cuestionable también. Esto no significa que no haya disminuido la pobreza, disminuyó, pero disminuyó gracias a que hubo conquistas por parte de los trabajadores en todos los países, en el nuestro y en otros, y que por tanto el capitalismo tuvo que hacer concesiones y se generaron modelos de estado de bienestar que permitieron no acabar con la pobreza, nuestro país tiene alrededor de un 50% de pobreza ahora, sino por lo menos, sobre todo en todo, si estamos hablando del mundo entero, disminuir los índices de pobreza. Eso, si ves, tengo un debate entero con Iván Carrino, en donde él dice la desigualdad es buena además, porque genera a las personas el deseo de mejorar. Bueno, no hay ninguna evidencia de eso. Es muy buena, se la tiramos. Los que tengan interés se pueden bajar gratis mi libro Desigualdad y Violencia Social, lo tengo colgado en mi página web. Ese ya no tiene derechos ninguna otra persona que no sea yo, así que lo pueden bajar. Fue un libro de hace algunos años, pero aborda en detalle el tema de la desigualdad. ¿Por qué es tan difícil discutir con libertarios en algún punto? ¿Sabes que la sensación es que todo lo fortalece, ¿no? Que vos decís, pero pará, mira, te demuestro que esto está mal. Y es recuperado de una forma como si fuera un espejo, no se avanza en ninguna discusión, no hay ningún intercambio, hay como una especie de... Sí, yo no me atrevería a decir que a los libertarios les cuesta más discutir que a personas de otras corrientes ideológicas. No, cualquiera que esté mucho tiempo en Twitter, y sobre todo que no tenga una tribu establecida, te dirá que hay energúmenos y maleducados en realidad, ¿no? De todos los colores políticos. De hecho, yo ligué muchos insultos y todavía de feministas. Cada tweet de Roxana termina con hoy es un buen día para bloquear libertarios, entre paréntesis. Ojo, ¿no? Sí. Los fanáticos, ¿no? Gente que es simpatiza. Sí, lo pongo hace una semana. Vos sabés que hay un estudio de un psicólogo, Dan Ariely, que dice que cuando las personas les recuerdan la norma moral, la respetan más. Entonces yo, pensando en ese estudio, cuando no quiero que me insulten tanto, porque siempre alguno sale, claro. Pongo, y esta semana puse qué día espléndido para bloquear pubertarios. Aclaro que no llamo pubertarios a todos, porque algunos llaman a todos los libertarios de derecha pubertarios. Aclaro, puse que no llamo a todos, sino a los que insultan en lugar de argumentar. Y vos sabés que me insultaron mucho menos. No digo que no, pero no digo que sea la fórmula mágica. Pero funcionó. Y después empezaron a mandar memes y puse, y tampoco memes triunfales, me mandaban a Milei, ¿no? Tampoco memes y no me mandaban memes. Decálogo, ya. Cada tweet es un hilo. Recomiendo el sistema, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, ahí influye mucho las redes, me imagino, ¿no? En la forma de comunicarnos, nos están quemando un poco la cabeza, ¿no? Yo creo que deberíamos aprender a discutir en la escuela. En la escuela primaria, en la secundaria, es una de las tareas que puede hacer la filosofía, enseñar a debatir. Y no es muy difícil hacerlo porque hay ejercicios. Yo hice ahora, hace unos años, lo corté con la pandemia, hice algunas materias de la carrera de Derecho. Y me acuerdo que teníamos que armar una especie de juicio en penal y yo estaba al tanto del caso García Belsunce, ¿no? Que se declaró inocente ahora al tipo que tuvo un montón de años, Carrascosa, en la cárcel. Yo lo quería defender porque además me sentía culpable del hecho de que yo había considerado que tenía cara de malo, que seguro que la mató, o sea, toda una serie de prejuicios ridículos. Y dije, yo quiero defender, porque había que decir quién iba a ser defensor, quién iba a ser fiscal, y yo dije, yo quiero defender a Carrascosa. Y el docente me dijo, entonces lo vas a acusar. O sea, es un ejercicio de retórica, por supuesto que también es un ejercicio de derecho, pero te vas ejercitando en tratar de probar lo contrario de lo que vos pensás, claro, que te obliga a ponerte en la piel del que piensa distinto. Y además porque me parece que lo que deberían enseñarnos es que lo que nosotros vemos en las redes es una cara de una persona.
no vemos todo el resto. Nosotros podemos tener coincidencias y diferencias con muchas personas. Obviamente, por ahí no me hago amigo de un tipo que sea antijudío, yo que sé que me ha pasado hace poco. No, para mí esa es una línea, digamos, división. Nunca, entre paréntesis, me dijeron tantas veces, qué pena que sos judía, como en YouTube. Nunca me lo habían dicho, tengo 63 años, pero YouTube se ve que... Sí, Twitter tiene mala fama y YouTube buena, pero pocas redes tan fachas como YouTube. Sí. Sí, nosotros hacemos, bueno, desde hace años el bloque de segmento de elegir los mejores mensajes puteándonos y la verdad funciona un montón. De hecho, la gente se peleaba después por salir y decía, te vengo puteando hace 2 meses. Y encontrás como un lado humano del hater, ¿no? Hay algo de vanidad, ¿no? De mirá, putea a Maradona, ¿no? Por compararme con el Diego. Claro. Seguro. Me parece que todos podemos argumentar si realmente nos concentramos y además el prohibirte a vos mismo insultar, descalificar, lo que hace es que te esmeres en perfeccionar tus argumentos. Muchas veces en un debate uno no cambia de opinión, pero sí puede conocer mejor las razones del interlocutor y eso es un valor importante del diálogo. Pero tiene que estar dispuesto a escuchar, digamos, los argumentos. Sí, no es posible un diálogo racional, no es posible. Yo no entiendo cómo podría llegar a ser presidente una persona como Milei que no puede dialogar en el disenso. Porque si algo tiene que hacer una persona que resulta elegida como presidente de un país, es eso. Claro. Ahora dijo que no, con comunistas él no negocia, que no va a negociar con China. Bueno, China ya está negociando con Argentina, de modo que muy probablemente va a tener que buscar una forma y el autoritarismo, que es lo que él muestra y lo que le celebran, no es la mejor manera, sin duda. Es también una imagen de rebeldía, pero a mí me parece en ese sentido bastante hueco, ¿no? ¿Cómo podría derivar todo esto, digamos? ¿Qué debería hacer por ahí si queremos que no gane Milei? No votarlo. ¿Sabes qué? Eso no lo había pensado. Me parece que es una... Bueno, empezando por eso, tratando de comprender, Spinoza decía, no llorar, no ofuscarse, comprender. Comprender qué puede estar detrás de las personas que lo votaron, divulgar la política informada por la ciencia. Había un proyecto en España que se llamaba Ciencia en el Parlamento, donde cada proyecto tenía que ser evaluado a la luz de la evidencia científica. Creo que ese es un aspecto importantísimo, sobre todo para personas que vienen con fórmulas viejas, como sería la del segundo gobierno de Menem, que fue el peor. O sea, que realmente puedan ver esas personas que la teoría en la que se enmarca ese proyecto no es la adecuada para mejorar un país. También poner en cuestión otros ejes teóricos, la teoría del derrame, que ningún liberal enuncia con ese nombre, es decir, que si los ricos ganan, va a derramar hacia, claro, los trabajadores que van a recibir empleo. Bueno, ponen el dedito, claro, ¿no? Antes de que derrame. Claro, y hacen un sorbito. Que viene Pablo Roca. Exacto. No es chupar de la pajita. Aunque ningún teórico del liberalismo, ni Locke, ni Stuart Mill, ni Rothbard, ni nadie habló de la teoría del derrame, existe dentro del discurso liberal y libertario esa idea y lo que habría que tratar es justamente de mostrar con evidencias que esto no es así. Y otra cuestión que en nuestro país no se discute y que seguramente Milei no va a discutir, y es que nosotros tenemos una ley vinculada con las sucesiones que no tiene ni siquiera Estados Unidos, que no tienen ni siquiera países que están muy a la derecha del espectro político. En la Argentina había impuesto a las sucesiones que superaran cierto umbral. Es decir, la herencia, sí. La idea es que puedas heredar una casa, ponerle el negocio y no más, que es lo que hicieron los países que limitaron el derecho de la herencia. En la época de Martínez de Oz, en la dictadura, se derogó esa ley que grababa las herencias que existía. Se decía que era porque él quería heredar, ¿no? Y entonces se hizo la ley así a medida como si fuera un traje, ¿no? Para él. Poco importa. Y solamente la provincia de Buenos Aires tiene una ley que grava las herencias y poco. Entonces, ¿de qué igualdad ante la ley me van a estar hablando si unos nacen ricos y otros tienen solamente su fuerza de trabajo? ¿Y de qué meritocracia, no? Claro, la meritocracia además es mejor que el esquema que existía en la Edad Media, que era que vos tenés el puesto en la sociedad que le asigna a tu padre y a tu abuelo. Pero la meritocracia tampoco lo es todo, porque en primer lugar, aunque vos hayas ganado la plata con tu trabajo, ese trabajo está montado sobre hombros de gigantes. Por ejemplo, la materia prima.
todo lo que se extrae de la naturaleza no es de un ser humano en particular, del primero que se lo encontró, que es lo que dice Rayo, que es un mileísta español, economista, que tiene un canal de YouTube. Las cosas legítimamente son de que el primero que las vio. O sea, tu tatarabuelo es realmente el que tiene una idea de tener una teoría de la justicia mínimamente razonable. No sé cómo puede adoptar esa idea. Es anterior a la conquista de América. Exacto, muy anterior. Llegué al territorio, pongo mi bandera, listo, todo mío. Premedieval, digamos. Claro. Entonces, la meritocracia está basada como ideal en el mérito, pero es también cuestionable porque la suerte también es un elemento importante en cómo a uno le va, los vaivenes de la economía, la genética. Uno nació con las cualidades de Messi y otro no. Entonces, decir que el mérito es exclusivamente tuyo, sea lo que sea, aquello en lo que trabajaste, ya es cuestionable, pero es que ni siquiera llegan a la meritocracia. Ese es un punto importante. Creo que básicamente... A mí nadie me regaló nada, ¿no? Esa frase tan repetida. Claro. O si no, recomiendo mucho el libro de Marcelo Gullo, La insubordinación fundante, que muestra cómo todos los países han tenido ayuda estatal en el periodo de industrialización. Es decir, cómo la apertura de la economía, que es lo que propone Milei, que ya no haya impuestos a la importación, con lo que se destruye la industria nacional, es algo que no hizo ningún país que quisiera prosperar, por lo menos en el momento de mayor impulso en el inicio de su proceso de industrialización. Roxana, muchísimas gracias por haber venido a País de Boludos. Gracias por la invitación. Roxana Kleiman estuvo con nosotros acá en Pedro. Muchas gracias por venir. Vamos a arrancar esta hermosa sección de comentarios de lo que fue el programa de hace 2 semanas, que hablamos de los cuadernos, junto a Iberán Jagroski. Y arrancamos con un clásico de Luciano Orono que nos dice: más ensobrados no tienen. Qué lindo término, ensobrado. Walter Centurión nos dice: grasas y letrados que defienden a quienes afanan el Estado. Ya están las confesiones declaradas. A confesión de partes, relevo de pruebas. Y me imagino la cara de Walter haciendo del otro lado. Adolfo Araya nos dice: ¿no se dan cuenta que es al misma voz de 6-7 Rocho? Bueno, voz con Z, ¿no? De mi voz. A estos perochos les soltás un poquito la soga, vuelven todos. Pero qué perpicaz, Adolfo, te rediste cuenta. Yo siempre quise mantenerlo oculto. Héctor Mario Siri dice: debes estar contento, PDB. Le hicieron campaña a la derecha, ganó tu candidato. Sí, tal cual. Sí, nosotros siempre fuimos de Milei. Lo que pasa es que solapadamente, ¿viste? Es un ejercicio de psicología. Nos paga derecho Steve Bannon. No nos callamos más, dice: a ver, genios. Me encanta cuando arrancan con a ver, genios. Tenés los cuadernos donde vas en cana, los secuestran, los modifican y listo. La prueba se vuelve a tu favor. Ahora dale, seguí defendiendo al kirchnerismo. Finalmente llegó el sobre. Espero que sea por este tema que Nico Goodman se abrió. Pero qué pedazo de no nos callemos más que sos, no nos callemos más. La verdad, trata de callarte un poco, che. Lucas Trasicar dice: Fede, por la edición y la manera de responder de los invitados, claramente están pautadas las preguntas. Me extraña, Fede. A ver si traemos a los invitados a un lugar más real y concreto, como el pelado Rebord. Ahora que te pelaste, podrás aprender un poco más de él. Sí, la verdad, toda la semana pautamos. De hecho, hacemos una reunión previa, hacemos un ensayo de la entrevista, ¿sabes? Y entonces yo le tiro como las mismas preguntas y él me van respondiendo, y cuando sale verdaderamente bien, recién lo llevamos. Trabajamos como 15 a 20 días en cada entrevista, che. Luca Paterno dice: ¿cómo seguir robando con eso de ríos de tinta digital? Ya está, macho, inventate algo nuevo. Tenés razón, Lucas. Luca, cuando tenés razón, tenés razón. No voy a decir más lo de ríos de tinta digital. Voy a pensar otra metáfora. Ya sé. Arroyos digitales de narrativa. Bueno, voy por ahí, voy buscando. Franco Airaldi dice: la verdad que ver un radical porteño tratando de ser gracioso durante 1 hora es ciertamente atrapante. Excelente contenido, suscribidado. Bueno, no es que quiera pasar un chivo, pero también hago show de stand-up, ¿no? Que es lo mismo durante 1 hora. Carlos Germán dice: un domingo de esos feos. Gracias por informar y hacerme reír. Fede, decirle a Euge que afloje, que a los dos nos faltan un par de caramelos en el frasco. No es lo mismo mirar PDB sin ella. La extraño. Nos duele a nosotros acá en PDB. Nos duele. Así que siempre apostamos al amor y a la unión de las parejas. Euge, vuelvan a mirar PDB juntos. Después no sé si vuelven como pareja, pero
O por lo menos vos, Eugen, no dejes de ver PDV. Sagarnaga nos dice: me acabo de dar cuenta que tienen paridad de género en los créditos. ¿Es casual? ¿Es buscado? ¿Qué lo paridió? Es buscado, es buscado. Tratamos igual de que sea más o menos parejo, ¿no? No es que tampoco estricto, una cosa así, pero sí, tratamos de que anda. Marco Lavagnino nos dice: para presenciar este programa tienen que ser suscriptores. Sí, Marco. Suscriptores y pituquitos de Recoleta. ¿Para cuándo PDV en las provincias? Estaría buenísimo. Calculo que para el año que viene. Este ya se nos va a hacer un poco difícil. Pero el año que viene podemos armar alguna de esas, ¿eh? Interesante. En fin, para que siga funcionando este canal, ya saben, pueden aportar a paisdeboludos.com.ar o a este QR. Mirá qué pedazo de QR. Mirá qué QR. Capturame con el teléfono si me estás viendo en un dispositivo. Si no, entras a paisdeboludos.com.ar, hacernos un aporte único, una suscripción mensual y con eso ya vamos sobreviviendo en este año de malaria y crisis. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá en el video y por haber visto País de Boludos. Este fue el programa 14 de este año. Nos reencontramos el domingo que viene. Hasta la próxima.